Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Presión, Recalibrando el Futuro en América Latina, que esta es una serie de conversaciones urgentes inspiradas en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2025 producido por el PNUD. En un continente marcado por profundas transformaciones, tensiones sociales y desafíos ambientales, nos preguntamos, ¿qué futuro estamos construyendo? ¿Y para quién lo estamos construyendo? Cada semana exploraremos con expertos, expertas, líderes, lideresas y voces emergentes cómo se mueve y se recalibra también América Latina frente a las presiones del presente, porque no se trata solo de resistir, sino de reimaginar, de reconstruir. Empecemos. Hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada excepcional, Janet Martínez Toledo, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura, máster en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Filosofía por la Universidad de La Habana. Janet es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que sé que va a enriquecer mucho a los oyentes en un tema que es fundamental porque tiene que ver con la convivencia democrática, con la paz, con la sostenibilidad de ciertas instituciones que ha costado mucho construir y que seguramente hay que reconstruir y repensar, pero se debe hacer con una comunicación libre, informada, Exacto. directa. Quisiera que iniciáramos con un tema que nos parece que es fundamental. Hablamos siempre por hablar de polución informativa, hablamos de desinformación. Ujú. Y en desinformación, en español, metemos todo, pero no atendemos al aspecto subjetivo de la desinformación, a la intencionalidad del emisor. En inglés tal vez hacen esa diferencia entre disinformation, misinformation, que en nuestro país, pero en nuestro idioma deberíamos de tratar de precisar, porque no es lo mismo hablar con una intención de mentir y otra simplemente con reproducir cosas que creemos ciertas, pero no lo son. Y en esa materia que tanto daño hace a la convivencia democrática, que tanto afecta un tema que es fundamental, porque no es solo la comunicación, es cómo afecta el derecho a decidir de manera informada. En ese tema, ¿cómo podemos entender esa diferencia, ese cúmulo de situaciones que hay detrás de la polución informativa, todas esas formas? Tal vez usted nos puede ayudar a precisar mejor y a caracterizar mejor esas condiciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también espero que sea una conversación provechosa. Yo creo que es importante no extendernos mucho, pero sí hablar, antes de hablar de la desinformación, quizás un poquito hablar de la información y por qué es tan importante, ¿verdad? Digamos que, no sé, desde el principio, no sé, en los últimos 20, 30 años hemos tenido como una modificación en los espacios de donde recibíamos la información, ¿verdad? Entonces, digamos que en estos momentos estamos teniendo un altísimo flujo de actores de los cuales recibimos información que ya no son esos tradicionales como el medio de comunicación más cercano, más confiable, con el que yo coincidía ideológicamente, ¿verdad? El noticiero de televisión que yo veía cuando estaba almorzando, ¿verdad? Entonces, digamos que en este momento estamos expuestos y expuestas a un flujo de información que es variado y es diverso, pero que tiene otro elemento que yo considero que es importante, que es que los centros informativos tradicionales ya no son suficientes o ya no son tan creíbles como antes, ¿verdad? Eso me parece que es importante señalarlo porque lo que nosotros consideramos información en este momento no es lo que considerábamos hace 20 años o lo que consideraba nuestra mamá, nuestra vecina, ¿verdad? En términos mediáticos. Entonces, en este momento vivimos, número uno, yo creo que es positivo, una democratización de la comunicación. Prácticamente cualquier persona, dadas ciertas circunstancias, puede comunicar, ¿verdad? Puede utilizar las redes sociales para comunicar, puede utilizar canales más informales como puede ser WhatsApp o etcétera, pero a la vez estamos perdiendo individualmente y como sociedad la capacidad para trazar de dónde viene la información.
¿verdad? Entonces hay un primer momento que tiene que ver con que ya no está tan claro quién produce la información. Hace 30 años era la figura del periodista, ¿verdad? Y yo podía decir, esa persona que sale en la tele con un micrófono y ¿verdad? Y un saco, me está ofreciendo una información X, Y o Z, ¿verdad? En este momento, digamos que todas las personas podemos hacer uso de nuestro derecho a comunicar, porque la comunicación en sí misma es un derecho. Lo que pasa es que estamos teniendo dos problemas. ¿Cómo reconocemos si esa información que se nos está dando contribuye a la toma de decisiones democráticas, como usted está diciendo, o si nos está desinformando? Número uno. La segunda, esa desinformación está sucediendo de manera intencionada, o sea, la persona o la entidad o el grupo que se está comunicando con nosotros y nosotras y que nos está dando esta información tiene la finalidad de desinformarnos claramente, o esta persona está circulando, digamos que otro tipo de contenidos que me están desinformando, pero no lo está haciendo de manera intencional, ¿verdad? Entonces, tenemos en este momento maneras de producción de comunicación y de circulación de la comunicación que se distribuyen por canales que no son los canales tradicionales, y las personas están tendiendo, ¿verdad?, a generar, digamos que estos grupos de producción de comunicación, y en momentos de tanta incertidumbre yo voy a tender a creer y a confiar en la información que me está ofreciendo alguien a quien considero cercano, que probablemente informaciones que pueden ser científicas, ¿verdad? Que pueden tener basamento científico, que puedan tener, digamos, pueden ser bases de conocimientos profesionales, pero que no me resultan tan cercanos, ¿verdad? Y en eso tenemos, bueno, temas como de salud, temas como cambio climático, son temas que han sido tradicionalmente tratados más desde la mirada científica y que en este momento están recibiendo, quizás están siendo utilizados en otras, digamos, como fuentes de desinformación, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos hablando de que, desde mi perspectiva, ciertos contenidos de alta complejidad tienden a ser blanco de desinformación, ¿verdad? Porque porque estos mecanismos de comunicación, estos flujos múltiples de comunicación, hacen que por una parte haya una reinterpretación de hechos y datos y de eventos que están ahí, y una circulación de esa información de manera que no podemos controlar, digamos, como hace 20 años. Si hace 20 años teníamos 5 medios de comunicación, había alguien que controlaba la información. En este momento, digamos que hay flujos mucho más amplios de comunicación y no necesariamente las herramientas para hacer lectura crítica de esos flujos de información. Eso es muy importante porque además sabemos, cualquiera puede comunicar ahora, digamos. Pero tal vez no era diferente antes, solo que no tenía el alcance, porque también la misma persona que podía difundir una noticia falsa hablaba con su grupo de amigos en el parque, pero ahora el tema del alcance. Entonces ahí me gustaría que habláramos, porque en algún momento usted mencionó algo muy cierto, que en los grupos cercanos uno tiende a confiar, entonces el WhatsApp familiar puede llevar una serie de imprecisiones, así como cosas ciertas. Pero también tenemos el espacio de las redes sociales, donde hay influencers o personas que generan contenido, que tienen una gran amplitud, que pueden vivir al otro lado del mundo y le creen muchas personas. Entonces, una gran caja de personas. Es una batalla perdida el campo de las redes sociales, o hay algo que hacer ahí. Bueno, qué pregunta interesante. En comunicación siempre tenemos, bueno, en la vida, pero yo creo que desde la comunicación siempre tenemos como esa pregunta, esa tensión permanente entre la libertad de expresión que tenemos todos y todas, pero también el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, digamos que desde mi perspectiva existe o sea, tenemos libertad de expresión, sí, pero desde este canon de derecho, que para mí, por ejemplo, bueno, no para mí en general, el derecho a la información existe, ¿verdad? Entonces es un derecho humano. Entonces, tenemos el derecho de tener acceso a la información, ¿verdad? De poder analizar esa información y poder distribuirla también
dependiendo de nuestros canales. Yo creo que en estos momentos, y está bien que podamos, ¿verdad?, acceder a ese derecho de producir comunicación, pero, y aquí es donde viene la parte, me parece a mí que como el reto, ¿verdad?, que tenemos como sociedades, cómo regulamos no lo que se dice, pero sí, digamos, este apartado de profesionalización de quien ejerce la comunicación, ¿verdad? Creo que estamos en una situación donde, bueno, en algunos países en este momento se ha empezado a regular que estas personas influencers que tienen un alcance, cuando van a hablar de algún tema, puedan demostrar expertise sobre ese tema. Ahí hay una ventana, ahí hay una apertura. Yo sí creo que es importante que reconozcamos que existen diferentes niveles de esa comunicación, ¿verdad? Si bien hay una democratización, como usted decía, están estos líderes de opinión, influencers, ¿verdad?, que hacen uso de sus redes sociales para producir ciertos y determinados contenidos que no están utilizando algo tan tradicional para el periodismo como puede ser la fuente, ¿verdad? ¿De dónde saco? ¿Cómo yo? Para mí ese es un ejercicio importante. Ok, yo voy a informar sobre un tema X, Y, Z. ¿Cuál es la fuente? O sea, yo creo que estamos volviendo a esa, después de unos años de, este es un espacio donde yo puedo expresar mi opinión. Ok, ¿cómo salimos de este espacio de la opinión a entender que estamos produciendo conocimientos, que estamos distribuyendo conocimientos, veraces o no veraces, ¿verdad? Y que tenemos sobre todo una responsabilidad con las audiencias, ¿verdad? Creo que hay una, desde hace rato se viene diciendo evidentemente que hay que reinventar o repensar esta ética de la comunicación, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, pero otro elemento que me parece importante es repensar otra vez la profesionalización del ser comunicador o comunicadora, ¿verdad? A mí me parece muy importante también pensar, estamos hablando más del emisor, pero digamos, de quien recibe la información, qué capacidades habríamos que generar, que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la alfabetización, y tal vez generarle algún nivel de herramientas, como lo que se conoce ahora como pre-bunking, para no esperarnos a hacer el control de la información una vez que se difundió, sino previamente. Pero ahí, lo que usted mencionaba muy bien, siempre con una atención con los derechos, porque quizás es más riesgoso restringir el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, y tal vez concentrarse mejor en el receptor para que tenga más capacidades de análisis, aunque eso es muy complejo porque implica el desarrollo de capacidades que lleva mucho tiempo también. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, yo quizás cada vez es más difícil separar al receptor del emisor porque digamos que son roles movibles, ¿no? Yo puedo estar produciendo contenidos en este momento, pero salgo de aquí, ¿verdad? Entonces digamos que los roles son muy movibles. A mí me parece que tenemos un reto, pero pongámosle que en los últimos tenemos un reto y a mí no me gusta hablar de atraso, pero sí, yo creo que, a ver, la educación juega un papel muy importante, ¿verdad? Y me parece que incluso a nivel regional, si bien ha habido experiencias educativas, por ejemplo, la educomunicación, ¿verdad? Esa mezcla, ese interés por mezclar, ¿verdad?, la comunicación con la educación y el papel que juega la comunicación en la educación. América Latina ha jugado un papel importante en eso, yo creo que todavía no es suficiente. Necesitamos incorporar el pensamiento crítico y la lectura crítica aplicada a lo audiovisual, aplicada a los medios de comunicación cuando eran tradicionales, pero en este momento a los medios digitales que tenemos, porque, o sea, vamos tratando de aprender ese pensamiento crítico y ahora de repente, ups, inteligencia artificial, imágenes, ¿verdad?, creada por inteligencia artificial, ya es otro nivel. Entonces, la educación
la educación formal, o sea, la lectura crítica para mí es importante, pero no solo la lectura crítica del texto escrito más tradicional, ¿verdad? Sino la lectura, en este momento es la lectura crítica de nuestra cotidianidad, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y no solo en el espacio digital, en nuestra vida cotidiana que ya está muy, digamos, mediado por lo digital. Eso es clave. Y el pensamiento crítico que tiene que ver, digamos, mucho con cómo nos estamos, número uno, para mí, cómo nos estamos relacionando con el entorno. Número dos, cómo estamos teniendo espacio, ¿verdad? Para pedagogías, para pensar y para actuar de manera diferente. Porque es muy difícil decir, aprendamos pensamiento crítico, cuando seguimos con modelos pedagógicos reproductivos que siguen premiando la repetición por sobre otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo, a ver, hay una dimensión filosófica, evidentemente, en una dimensión más práctica, creo que debería haber mucha más interacción en los espacios de aprendizaje, por ejemplo, en el aula. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a entender y saber qué están consumiendo las niñeces, las personas jóvenes? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Verdad? Entonces, creo que seguimos teniendo muchos prejuicios de qué hay en ese teléfono o de qué hay en los dispositivos y no estamos generando como espacios para hacer las preguntas claves. No sé, para mí hay preguntas claves que un poco el periodismo tradicional las trabaja, ¿no? ¿Quién, qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice? Y yo creo que tiene que ver con eso, con un retorno a preguntarnos por las fuentes. Si nos empezamos a preguntar de dónde viene esa información, quién se la dijo, y le empezamos un poco como audiencias activas, ¿verdad? Como interactuantes, por ejemplo, como sucede en las redes sociales. Una pregunta clave: ¿de dónde salió esa información? ¿Usted de dónde la sacó? ¿Dónde tiene el dato? Si usted me dice, bueno, en el informe de PNUD, yo le digo, bueno, ¿verdad? Hay un respaldo. Pero si yo le digo, bueno, no, es que alguien me dijo, ok, volvemos al sano y tradicional chisme. Y todo muy bien con el chisme, ¿verdad? El chisme tiene un valor político y social de cohesión. Yo creo mucho en el chisme. Pero tenemos que saber identificar dónde está el chisme, dónde está la información cotidiana y qué lugar ocupa ese chisme versus qué lugar ocupa el informe de PNUD y los datos que nos está otorgando. Esto da para largas conversaciones, pero creo que la información que has compartido con nosotros es muy importante porque este tiene que ser un tema de conversación, porque tiene que ver no con elementos abstractos, sino con la cotidianidad, con nuestros propios derechos, incluso con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, porque cualquier cosa de estas puede influir en decisiones equivocadas. Muchas gracias por tu participación y esperamos tenerte en un espacio como este en breve nuevamente. Muchas gracias por la invitación. El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD nos recuerda que en medio de las presiones que enfrenta nuestra región, también hay un potencial enorme por activar. Les invitamos a explorar este informe y las herramientas que el PNUD pone a disposición, con datos, visualizaciones e indicadores, para contribuir a la formulación de políticas públicas más efectivas y al ejercicio ciudadano con información clara y accesible. Esto fue Bajo Presión, Recalibrando el Futuro en América Latina, un espacio para pensar, cuestionar y actuar. Nos escuchamos en el próximo episodio.